¿Por qué no contestas? La voz de Ángel retumbó contra las paredes del loft, mientras Verónica, con la blusa aún desabotonada, sostenía el celular temblorosa. La pantalla brillaba con el nombre de Oriana, insistente, impertinente, como una alarma de incendio que anunciaba la tragedia inminente. Ella no dijo nada, solo tragó en seco, sintiendo cómo el calor en su pecho se transformaba en una quemadura invisible. Él caminaba de un lado al otro sin camisa, con el rostro desencajado, como si lo que estaba en juego no fuera un triángulo afectivo, sino una guerra fría. Verónica intentó cerrar la notificación, pero Ángel se acercó de golpe, le arrancó el celular de la mano y sin mirar deslizó el dedo para silenciar la llamada. Después, como si nada, se agachó para recoger su reloj del suelo. «Tienes que entender que esto no tiene futuro», murmuró sin mirarla, como quien dicta una sentencia. La frase le cayó a ella como una cachetada sin ruido. No lloró, ni gritó. Solo se quedó ahí, con el corazón estrujado y las pupilas fijas en la herida que él acababa de abrir. El silencio fue tan espeso que parecía tener peso propio. Verónica caminó lentamente hasta la cama deshecha, donde aún quedaban restos de una intimidad que ahora le daba asco. Él se acercó por detrás y dejó caer una carpeta sobre la cómoda. Dentro, los papeles de una transferencia bancaria. 10 millones de yuanes. Cifra redonda, sin emoción, un precio por su silencio. Si algún día nos cruzamos en un evento, compórtate como si no me conocieras, soltó Ángel, sin suavizar ni una sola palabra. Ella ni siquiera parpadeó. El sonido de sus pasos alejándose se mezcló con el zumbido sutil del aire acondicionado y el crujir de su dignidad fracturándose por dentro. Fue entonces cuando lo entendió. No era una despedida, era una compra. Una transacción que le otorgaba la libertad al costo de su identidad. Sin mirar atrás, recogió su ropa dispersa por el piso. Se vistió con manos que temblaban de rabia contenida y salió del lugar sin decir nada, con el alma hecha trizas, pero la espalda erguida, como si el cuerpo supiera algo que su corazón aún no había aceptado. La lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera borrar la ciudad entera. Verónica conducía sin rumbo fijo, con la vista nublada no solo por las gotas, mas por los destellos de humillación que aún palpitaban en su pecho. El navegador marcaba un destino cualquiera, pero ella no prestaba atención. En su mente, las imágenes de los últimos minutos se repetían una y otra vez, como un loop cruel del que no podía escapar. El temblor de sus manos, el frío metálico del contrato sobre la cómoda, el eco de esa frase final, «Compórtate como si no me conocieras». Había amado a Ángel con una intensidad que nunca quiso reconocer en voz alta. Lo amó en silencio, entre vuelos privados y habitaciones de hotel donde siempre fue la sombra detrás de la puerta cerrada. Y ahora, tras 3 años de sumisión disfrazada de pasión, todo terminaba con una firma y una cifra bancaria. Un maldito contrato. El auto se detuvo de golpe en un semáforo y Verónica apoyó la frente contra el volante. No podía respirar, ni llorar. Estaba vacía. Al llegar al apartamento de Elisa, apenas logró decir una palabra antes de derrumbarse en los brazos de su agente. Elisa, siempre práctica, no hizo preguntas. Solo sostuvo su cuerpo como si supiera que lo que se había roto esa noche no eran solo expectativas, mas a propia Verónica. Horas después, con una manta sobre los hombros y una taza de té frío en las manos, escuchó en silencio cómo Elisa le decía que había reservado la villa de un coleccionista en Ciudad Pea. «Es tuyo por el tiempo que necesites, pero no puedes desaparecer, Vero. No ahora, la exposición sigue en pie y Flatu no se va a enterrar por culpa de un hombre». Verónica no respondió, pero en algún lugar dentro de sí algo se removió. No por esperanza, ainda no, mas por dignidad. Si le habían puesto precio, ella iba a demostrar que su valor no cabía en ninguna cifra.
Con esa idea, al amanecer, partió hacia la villa con una maleta pequeña, su tablet de dibujo y una rabia silenciosa que le ardía en la garganta. La villa en Ciudad Pea parecía sacada de un sueño que no le pertenecía. Techos altos, paredes blancas, ventanales que dejaban entrar un sol limpio, sin contaminación ni pretensiones. Todo era tan distinto al gris opulento de la ciudad ese que, al llegar, Verónica sintió un leve vértigo, como si no supiera habitar espacios que no estuvieran contaminados por el eco de Ángel. Durante los primeros días, apenas salía del cuarto principal. Se movía por la casa con cautela, como si temiera dejar huellas donde no debía, pero en las noches los pinceles cobraban vida, sin nadie que la juzgara. Sin promesas vacías, ni relojes de oro olvidados sobre la mesa, sus trazos se volvieron más agudos. Pintaba rabia, pintaba silencio, pintaba la herida abierta que Ángel le había dejado, no con nostalgia, sino con brutalidad. Flatu, su alter ego artístico, emergía con fuerza, feroz y sin maquillaje. Cada lienzo era un pedazo de sí misma que se negaba a morir. Fue una tarde de cielo encapotado cuando conoció a Abraham. Llegó sin anunciarse, con un portafolio bajo el brazo y una mirada curiosa que no intentó ocultar. Era el dueño de la villa, un hombre enigmático de unos 30 y tantos, con voz grave y gestos pausados. «Solo vine a ver cómo están tratando la casa. No suelo prestarla, pero Elisa insistió». Verónica, con una camiseta manchada de óleo y el cabello recogido de cualquier forma, no intentó impresionarlo. «Pinto, no hago fiestas». Él sonrió, como si eso fuera suficiente. Durante unos minutos caminaron en silencio por el atelier improvisado en el salón principal. Abraham se detuvo frente a una de las telas aún húmedas, una figura femenina de espaldas atravesada por una sombra violácea. «¿Ese soy yo?», preguntó sin ironía. Verónica arqueó una ceja. «No, ese es el hombre que no quiero volver a pintar». La tensión entre ambos fue súbita, sutil, cargada de un respeto no declarado. Él no volvió a preguntar, pero tampoco se fue. Abraham comenzó a aparecer con frecuencia inesperada. A veces traía café, otras veces apenas caminaba por el jardín fingiendo estar ocupado con llamadas. Verónica fingía no notarlo, pero su presencia alteraba levemente la atmósfera del lugar. No era intrusiva, pero sí constante, y eso después de Ángel era desconcertante. Ella no sabía cómo reaccionar ante un hombre que no exigía, no poseía, no manipulaba. Solo estaba ahí, presente, observando sin invadir. En una de esas tardes de silencio compartido, mientras él la ayudaba a mover un lienzo especialmente grande, sus dedos se rozaron. Verónica se tensó. Abraham también. No dijeron nada, pero el gesto quedó flotando entre ambos como una nota disonante que nadie se atrevía a resolver. Esa noche ella no pudo dormir, no por deseo, sino por miedo. Miedo a confiar de nuevo, a entregarse a otro vínculo que pudiera terminar con una transferencia bancaria y una frase hiriente. Días después, durante una tormenta súbita que oscureció la villa, Abraham volvió a tocar la puerta, mojado hasta los huesos, con un paraguas roto en la mano y una botella de vino en la otra. «No soporto el sonido de la lluvia solo», dijo, como si eso justificara su presencia. Verónica dudó, pero lo dejó pasar. Se sentaron en el salón, frente a una chimenea que ella no sabía usar hasta ese momento. Bebieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios fantasmas. Abraham habló poco, pero cuando lo hizo, sus palabras pesaban. Le contó que había vivido en la villa con alguien que ya no estaba. No dijo si murió o se fue, solo dijo desapareció. Verónica no preguntó más. Cuando él se levantó para marcharse, se detuvo antes de alcanzar la puerta. «No sé lo que te hicieron, Verónica, pero no tienes que cargarlo sola». Ella no respondió, pero por primera vez en semanas, al cerrar la puerta detrás de él,
Sintió que no estaba tan rota como creía. La exposición se acercaba, y aunque Elisa insistía en enviar material promocional a las galerías más influyentes de la capital, Verónica evitaba mostrarse. Quería que las obras hablaran por ella. No por timidez, sino porque aún sentía que su rostro cargaba el estigma de haber sido la otra, aunque nadie lo supiera. Pintaba con una urgencia casi febril. En una de las piezas plasmó a una mujer sosteniendo una máscara rota frente a un espejo empañado. En otra, un corazón abierto con hilos de oro trenzados por manos anónimas. Cada cuadro era un acto de confesión, de afirmación, de resistencia. Abraham, que seguía visitándola sin patrón definido, observaba en silencio. Nunca pedía explicaciones. Solo miraba y en ocasiones asentía levemente, como si entendiera el peso de lo que estaba viendo. Verónica comenzó a confiarle cosas pequeñas, que prefería el olor de las mandarinas a las rosas, que odiaba el sonido de los tenedores raspando los platos, que de niña dibujaba con los dedos cuando no tenía lápices, cosas que nunca le había contado a Ángel, cosas reales. Una tarde, mientras terminaba de firmar el último lienzo con su seudónimo, Elisa le llamó, exaltada. Su obra había sido seleccionada para abrir la exposición en una de las galerías más importantes de la región. Y no solo eso, un artículo en una revista de arte había dedicado 2 páginas enteras a la obra de Flatou, describiéndola como una nueva voz femenina que sangra sobre el lienzo con una crudeza luminosa. Verónica soltó el celular sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana. No sonrió, no lloró. Solo dejó que esa información se asentara como una nueva capa sobre su piel. Elisa, al otro lado de la línea, le insistía para que preparara un discurso. «Va a ser una noche grande, Vero. Te van a buscar, prepárate». Y tenía razón. Lo que Verónica no sabía era que Ángel ya había leído el artículo y que desde su ático en la ciudad S, con Oriana dormida en la habitación contigua, su ego herido comenzaba a arder con la misma intensidad con la que antes la poseyó. El reencuentro no fue en un evento planificado ni en una galería. Fue en una cafetería anodina del centro de Ciudad Pea, un lugar donde Verónica solía sentarse a escribir ideas en servilletas manchadas de tinta. Estaba sola, hojeando una libreta de bocetos, cuando sintió ese perfume inconfundible, sándalo, tabaco dulce y algo que ya le provocaba náuseas. Levantó la vista y allí estaba Ángel, impecable como siempre, pero más delgado, con los ojos ojerosos y un traje que parecía demasiado ajustado para su postura derrotada. «Verónica», dijo, con una voz que buscaba sonar casual, pero no disimulaba el temblor. Ella no respondió. Apenas cerró la libreta, cruzó los brazos y esperó. Él se sentó sin invitación. «Vi tu artículo. No sabía que eras Flatou». Verónica parpadeó, como si acabara de escuchar una blasfemia. «Claro que no sabías. Nunca preguntaste». El silencio se volvió espeso. Ángel intentó justificarse. Habló de estrés, de miedo, de presiones familiares, pero cada palabra caía vacía, como monedas falsas. Verónica no buscaba disculpas, ni siquiera buscaba venganza. Solo quería que él la viera, por fin, sin el filtro de su propio ego. Cuando Ángel se levantó, derrotado, dejó su tarjeta sobre la mesa. «Si alguna vez cambias de opinión». Ella ni la miró. La camarera se acercó segundos después, y sin titubear, Verónica pidió que se llevaran la tarjeta junto con la taza vacía. Caminó hasta la galería esa tarde con paso firme, como si el encuentro no hubiese removido nada. Pero en su interior, la niña que durante años había esperado una validación de ese hombre lloraba por última vez. La exposición se inauguraba en 3 días. Y por primera vez en mucho tiempo, Verónica sentía que el evento no era una meta, sino una consecuencia. El verdadero triunfo había sucedido en esa cafetería, en el momento en que se negó a tomar el anzuelo. Esa noche,
En la villa, se sentó frente a un lienzo nuevo, no para pintar su dolor, sino para pintar su renuncia a Ángel, a la culpa, a la necesidad de ser vista a través de los ojos de otro. El día de la exposición llegó con un cielo limpio y un aire extraño de celebración contenida. La galería estaba llena. Críticos, coleccionistas, artistas emergentes, incluso rostros que Verónica reconocía vagamente de sus días en la sombra de Ángel. Todos miraban los cuadros con atención. Algunos murmuraban elogios. Otros se quedaban en silencio, frente a las obras más crudas, como si las pinturas les devolvieran una versión de sí mismos que no querían ver. Verónica, vestida con un traje sobrio y el cabello recogido de forma pulcra, se movía como una anfitriona silenciosa. No buscaba impresionar, solo estar presente. Abraham apareció sin hacer ruido, con una camisa negra remangada y una flor blanca en la mano. No dijo nada, solo se la entregó con una media sonrisa. Ella la tomó con un nudo en la garganta. Sabía lo que significaba. Respeto, no posesión, no conquista, solo un gesto limpio, libre de expectativas. Mientras caminaban juntos por la sala, la gente comenzó a notar quién era la mujer detrás de Flatu. Y la reacción fue inmediata. Los celulares apuntaron, las preguntas se multiplicaron. Y de pronto, todos querían saber de dónde venía esa artista que hablaba con el pincel, lo que muchos no se atrevían a decir con la boca. Pero la tranquilidad duró poco. En medio del evento, una figura inesperada irrumpió con paso decidido. Ángel, solo, sin Oriana, sin asistentes. Llevaba el rostro desencajado y un sobre en la mano. Elisa fue la primera en verlo y lanzó una maldición ahogada. Abraham lo miró con frialdad. Verónica, en cambio, se mantuvo inmóvil. No por sorpresa, sino porque ya no le debía ninguna reacción. Ángel se detuvo frente a ella sin importarle las cámaras ni los murmullos. «Necesito hablar contigo, en privado». Verónica lo miró como se mira a un reflejo que ya no duele. «Aquí estoy. Habla». Él tragó en seco. «Cometí un error. Varios. Pero el más grande fue no haber visto quién eras realmente. Te amé, aunque no supiera cómo demostrarlo. Pensé que el dinero bastaba y me equivoqué». El sobre temblaba en su mano. Ella lo tomó, lo abrió y sacó una carta escrita a mano. Reconoció su caligrafía. Eran palabras sinceras, tardías pero sinceras. Y aún así, cuando terminó de leer, levantó la vista con la calma de quien ha sobrevivido a una tormenta. «Gracias por venir, pero ya no soy esa mujer. Y tú ya no puedes entrar a esta historia». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se atrevió a interrumpir. Verónica dobló la carta con cuidado, la colocó de vuelta en el sobre y lo entregó a Elisa sin una palabra. Ángel la miró, desconcertado, como si aún esperara una reacción emocional. Un grito, una lágrima, cualquier señal de que aún tenía poder sobre ella, pero no la encontró. Verónica giró sobre los tacones y regresó junto a Abraham, quien, sin decir nada, le ofreció su brazo como apoyo silencioso. Ella lo tomó con serenidad. Caminaron de nuevo hacia las pinturas, como si nada hubiera ocurrido. El público, que hasta ese momento había permanecido expectante, aplaudió. No por espectáculo, mas por respeto, porque en ese gesto, en esa negativa firme y pública, había una reivindicación brutal. No era solo una mujer rechazando a un examante. Era una artista declarando, sin palabras, que su vida ya no era una nota al pie en la historia de otro hombre. Elisa, desde una esquina, sonrió al verla erguida. La niña que llegó rota a la villa ya no existía. Más tarde esa noche, cuando la galería cerró sus puertas y los ecos de las conversaciones se diluían en el aire, Verónica se quedó sola entre sus obras. Abraham esperó afuera, respetando su espacio. Ella caminó lentamente frente a cada cuadro, recordando el estado emocional en que los había creado. No lloró,
No necesitaba hacerlo. Había llorado suficiente en silencios, en lienzos, en noches de insomnio. Frente al último cuadro, el que representaba una figura femenina con alas enredadas en cables negros, respiró hondo. Tocó la superficie con los dedos manchados de óleo seco. «Soy libre», murmuró, no como una afirmación optimista, mas como una certeza física, palpable. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, caminó hacia la salida. Abraham seguía ahí, de pie, esperándola sin apuro. Al verla, solo dijo, «¿Lista?» Verónica asintió, pero no como quien se va, sino como quien, por fin, ha llegado. En los días que siguieron, la exposición se convirtió en tema de conversación en los círculos artísticos más influyentes. El nombre Flatou aparecía en titulares, reseñas y redes sociales con una fuerza inesperada. Sin embargo, Verónica se mantuvo al margen de la vorágine mediática. No aceptó entrevistas, no asistió a cenas de celebridades, no permitió que su imagen eclipsara su obra. Elisa, aunque algo frustrada, comprendía la estrategia, dejar que el arte hablara primero. Mientras tanto, en la villa, la dinámica con Abraham evolucionaba con una extraña naturalidad. Él no la presionaba, no la rodeaba con promesas ni buscaba convertirse en su refugio, simplemente estaba como un faro discreto que no obligaba a nadie a seguir su luz. Verónica, aún con reservas, comenzó a abrirle más puertas. No las del cuerpo. Esas seguían custodiadas por cicatrices, sino las de su mundo cotidiano. Una taza de café compartida al amanecer, una canción que le recordaba a su infancia, una broma sin sentido en medio de una tormenta eléctrica. Una noche, mientras escuchaban una vieja lista de reproducción desde un altavoz portátil, Abraham le preguntó si alguna vez pensó en irse del país. La pregunta la tomó por sorpresa. «Durante mucho tiempo, sí», respondió. «Pero ahora ya no huyo. Solo me muevo hacia lo que merezco». Él la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «¿Y yo soy parte de eso que mereces?» La pregunta flotó entre ellos con una ternura inesperada. Verónica lo observó en silencio. Sabía que no podía prometerle un futuro. No aún, pero también sabía que ya no estaba huyendo de sí misma ni de lo que sentía. Caminó hasta él y sin decir una palabra apoyó su frente en su pecho. No era un sí absoluto, era un comienzo. Esa noche durmieron en la misma cama por primera vez. No fue una entrega impulsiva ni una escena pasional. Fue algo más raro. Fue confianza, una rendición serena, como si ambos entendieran que el verdadero vínculo no comienza con un beso, sino con el permiso de ser visto sin miedo. Mientras Verónica encontraba su centro, Ángel se desmoronaba. El rechazo público en la galería no solo lo dejó expuesto frente a la élite que antes lo reverenciaba, sino que también precipitó la caída de su compromiso con Oriana. Ella, al enterarse de su intento desesperado de reconquistar a Verónica, lo enfrentó con la furia de quien no está dispuesta a ser humillada por segunda vez. Lo echó de su ático, canceló alianzas familiares y lo dejó con una reputación tambaleante y un círculo social que comenzó a cerrarle puertas. La prensa rosa, siempre ávida por escándalos, captó imágenes de Ángel solo, alcoholizado, vagando por locales de baja categoría. En cuestión de semanas pasó de ser un símbolo de poder a un ejemplo de decadencia emocional. Pero el golpe más duro no vino de fuera, vino al ver a Flatou en la portada de una revista internacional de arte contemporáneo. Ahí estaba ella, poderosa, enmarcada por sus propias obras, con una mirada firme y serena. No hubo rastro de él, ni una mención. Fue la confirmación de que su existencia ya no tenía eco en la narrativa de Verónica. En la villa, mientras tanto, Verónica recibía un correo inesperado. Era una invitación para exponer en una galería en Berlín, una oportunidad que abría puertas a un nuevo continente y a otro público. Elisa estaba extasiada.
Abraham, feliz por ella, no intentó disuadirla. Solo le preguntó si quería que la acompañara. Verónica tardó en responder. Esa noche, sentados en el jardín, entre luces tenues y el sonido de grillos, ella confesó sus dudas. Tengo miedo de que esto que estamos construyendo no sobreviva a la distancia o al éxito. Abraham la miró, sin dramatismo. Yo no quiero detenerte. Quiero verte volar. Si te vas, me quedo tranquilo sabiendo que no estás huyendo, sino eligiendo. Esa respuesta fue un bálsamo. Verónica entendió entonces que el amor no debía ser un ancla, sino un viento favorable. No le prometió nada. Solo le tomó la mano con firmeza como quien dice, no sé lo que vem depois, pero no tengo intención de soltar. Y en esa honestidad imperfecta nacía algo más fuerte que cualquier promesa. Los preparativos para Berlín avanzaban rápido. Elisa gestionaba los envíos de las obras, las traducciones de los textos curadurales y las entrevistas pactadas con medios europeos. Verónica, por su parte, dividía sus días entre la pintura y despedidas silenciosas de la villa que tanto había curado. Cada rincón de aquella casa contenía vestigios de su renacimiento. La pared donde colgó su primer lienzo en Ciudad Pea, la mesa donde compartió vino con Abraham durante la tormenta, la ventana desde donde contempló su propia soledad sin miedo. Era extraño irse sin sentir que estaba abandonando algo, porque esta vez lo hacía desde la plenitud. Abraham la ayudó a empacotar los últimos materiales, pinceles, telas vírgenes, esbozos incompletos. No dijo mucho. Solo observaba y en ciertos momentos sonreía con una mezcla de melancolía y admiración. En la última noche antes d'Ovó, cocinaran juntos, rieron, e ficeram silencio, pero uno cómodo, lleno de significado. Cuando el taxi llegó al amanecer, la villa estaba envuelta en una neblina suave. Abraham cargó su maleta sin que ella lo pidiera. Al llegar a Porta, se detuvieron. Verónica se giró hacia él. «Gracias por no salvarme», dijo, con una sonrisa sutil. Él entendió. No había sido su salvador. Había sido su testigo, su espejo, su impulso silencioso. «Vuelve cuando quieras. No como antes, sino como tú misma». Se abrazaron largo, sin urgencia, sin dramatismo. No hubo beso. No hubo «te amo», porque lo que tenían ya no dependía de frases. Era una conexión sin nombre, sin jaulas. Verónica subió al carro con los ojos firmes. Al mirar por la ventana, vio su reflejo. Ya no era la mujer que había sido arrojada a la calle con un sobre y una orden de silencio. Era Flatu. Era Verónica. Era ambas. Era libre. Berlín la recibió con una frialdad elegante y una comunidad artística más abierta de lo que Verónica imaginaba. Su nombre, ya consolidado en algunos círculos por la exposición anterior, ahora resonaba en idiomas que ella apenas dominaba, pero que la acogían con respeto. Durante las primeras semanas se concentró exclusivamente en el montaje de la exposición, rechazando toda distracción emocional. Elisa viajó con ella por unos días, pero regresó a Ciudad Pea antes da abertura oficial. A Soledad, no en tanto, no le pesaba. Había aprendido a estar consigo misma. Las noches eran frías, pero el silencio era distinto. No era abandono, era paz. El día de la inauguración, los asistentes se agolpaban frente a sus obras. Algunos lloraban en silencio frente a sus lienzos. Otros preguntaban, otros callaban. Una mujer mayor se le acercó al final de la noche. «Nunca había visto mi dolor colgado en una pared. Gracias». Verónica apenas pudo responder. Solo apretó su mano, sintiendo que, por fin, su arte ya no era solo una válvula de escape, era un puente. Una semana después, recibió un sobre sin remitente en la recepción del hotel. Dentro, una sola hoja, con una frase escrita a mano. «Nunca olvidé tus silencios. Están en cada línea que dibujas». Era la letra de Ángel. Pero esta vez no hubo angustia, ni cólera, ni nostalgia.
Solo un gesto automático. Dobló el papel con cuidado y lo arrojó al fuego de la chimenea del zaguán. Lo observó consumirse sin drama, como quien deja ir una versión antigua de sí misma. Esa noche salió a caminar por las calles de Kreuzberg, sin rumbo. Compró una bufanda de lana, un café muy caliente y se sentó en un banco a mirar el río. Pensó en Abraham, en su mirada firme, en sus manos tranquilas, y por primera vez en mucho tiempo deseó escribirle, no para decir que lo amaba, sino para contarle sobre una obra nueva, una figura femenina, de pie frente a una puerta abierta, con la sombra de un hombre recortada en el umbral. Una mujer que elige no mirar atrás. El correo a Abraham fue breve. Ni una confesión sentimental, ni una promesa. Solo una fotografía del boceto y una línea escrita por ella. Este es mi presente. Él respondió con un emoji de sol y una frase desarmante. Entonces, sigue brillando. Esa respuesta, tan simple, tan limpa, la hizo sonreír de un modo distinto, como si toda la tensión acumulada durante años comenzara por fin a diluirse. En los días siguientes, la exposición recibió elogios de curadores importantes y una galería en Estocolmo expresó interés en montar una muestra individual exclusiva de Flatu. Verónica no respondió de inmediato. Sentía que necesitaba pausar, respirar, entender que parte de ella quería seguir en movimiento y cuál pedía quedarse quieta. Volvió a pintar en el hotel, sobre papeles improvisados, con lápices y acuarelas, que compró en una tienda de barrio. Las obras no eran para exponer, eran para ella. Retratos de mujeres sin rostro, figuras rodeadas de agua, de ramas, de piel en reconstrucción. Pinturas que hablaban de una intimidad que no se vendía. Una mañana, mientras caminaba por un mercado local, se detuvo frente a un puesto de cartas postales. Eligió una con una imagen en blanco y negro de una escultura partida al medio. En el reverso escribió solo 3 palabras. Volveré como otra. La firmó con tinta azul y la envió sin destinatario. No era para nadie, era para cerrar un ciclo. Esa noche decidió volver a Ciudad Pea, no por necesidad, mas por elección. No llevaba planes exactos ni contratos pendientes, solo una fecha, el final de la primavera. Quería ver florecer la villa una vez más, pero esta vez sin heridas abiertas ni expectativas ancladas en otros. Quería ver si el jardín seguía siendo tan sereno como en su memoria, y si Abraham, después de todo, aún caminaba por él en silencio, con una taza de café y una mirada limpia. No era una declaración, era una visita, una posibilidad, porque lo que antes dolía, ahora apenas dejaba sombra, y en esa sombra comenzaba a germinar algo nuevo. El regreso a Ciudad Pea no tuvo aplausos ni pancartas. Fue un taxi común, un cielo levemente nublado, y el sonido familiar 2 portones de villa abriéndose lentamente. Abraham no estaba. Había viajado, según Elisa, para resolver asuntos familiares. Verónica no se decepcionó. Al contrario, agradeció el silencio. Recorrió la casa como quien revisita un diario antiguo. Cada rincón seguía igual, pero ella ya no lo era. Se instaló en el mismo cuarto. Desempacó lentamente y colgó en la pared una sola obra. El retrato inacabado de la mujer frente a la puerta. Era su brújula. Sus días se tornaron lentos y voluntariosos. Leía en el jardín, cocinaba para sí misma, dibujaba sin presión. No esperaba a Abraham, pero tampoco lo evitaba. Era como si ambos hubieran entendido que para reencontrarse, primero debían encontrarse a sí mismos por separado. Cuando finalmente lo vio, fue una tarde cualquiera. Él entró por la parte trasera de la casa, cargando una bolsa de limones y con la camisa arrugada por el viaje. Se detuvo al verla y sonrió, sin sorpresa. «¿Estás aquí?», dijo. Ella asintió desde la sombra de la pérgola. Volví, como otra. Él dejó la bolsa sobre la mesa y se acercó con calma. No hubo abrazos. No hubo urgencia.
solo una cercanía pausada, que no pedía permiso ni pedía cuentas. Se sentaron juntos, en silencio. El viento movía las hojas del limoeiro y el sol dibujaba manchas doradas sobre la madera del piso. ¿Te quedas?, preguntó finalmente. Verónica lo miró. No lo sé, pero ya no estoy huyendo. Y esa frase, pronunciada con firmeza, bastó para que él le tomara la mano con naturalidad. Nada estaba resuelto, nada estaba garantido, pero por primera vez ninguno de los dos tenía miedo del vacío entre palabras, porque habían aprendido que, cuando se camina con verdad, el silencio no separa, acompaña. Las semanas siguientes fluyeron sin etiquetas, sin rutinas impuestas, sin exigencias disfrazadas de amor. Verónica y Abraham compartían desayunos cuando coincidían, caminaban juntos si el clima lo permitía, y a veces pasaban horas sin hablar, cada uno en su universo. Él retomó sus proyectos de restauración de muebles antiguos. Ella volvió a pintar, pero esta vez no desde el dolor, sino desde la observación. Su nueva serie se llamaría Superficies Silenciosas, y cada obra representaría una parte del cuerpo femenino sin rostro, tocada por elementos del entorno: viento, agua, madera, hierro. No eran imágenes sexuales ni dolorosas, eran mapas de contacto. Y mientras pintaba, entendía que el cuerpo también podía contar historias sin gritar. Abraham observaba los lienzos con la misma atención respetuosa de siempre. Nunca opinaba, solo escuchaba. Y eso, para Verónica, era más valioso que cualquier elogio. Una tarde, mientras colgaban juntos una de las nuevas piezas en el atelier, Abraham rompió el silencio. Nunca supe amar a alguien que no necesitara ser salvado. Ella giró lentamente hacia él, sorprendida por la confesión. Y yo nunca supe dejar que me amaran sin deber algo a cambio. Se quedaron quietos, mirándose. No había reproches ni dramatismos, solo una claridad cruda, como la de las madrugadas que anticipan el día. ¿Crees que aún podamos aprender?, preguntó él. Verónica no respondió de inmediato. Caminó hasta él, tomó sus manos con suavidad y las apoyó sobre su cintura. No quiero prometerte nada, solo quiero intentar sin miedo. Esa fue la primera vez que se besaron, no como fuga, nem como recompensa, sino como reconocimiento, como dos personas que después de sobrevivir a sí mismas se atreven a mirarse sin armaduras. El beso fue lento, sin vértigo, y al separarse no hubo juramentos, solo una certeza compartida. A veces, amar también es saber no interrumpir el proceso del otro. El proyecto Superficies Silenciosas despertó interés en varias curadoras de arte feminista contemporáneo. No era solo la técnica lo que llamaba la atención, mas a honestidade cruda das imagens, a ausência de idealização, a forma como o corpo era tratado não como objeto, mas como território. Verônica recusou entrevistas novamente. Preferia que as perguntas ficassem em aberto. A única condição para exibir a nova série foi que não houvesse texto explicativo. As obras falariam por si. Durante a montagem da exposição em Ciudad-Pé, foi Abraham quem cuidou da logística, da iluminação, da estrutura. Nunca se apresentou como pareja. Era só o homem que acompanhava. E isso, para Verônica, era tudo. Na inauguração, alguns críticos notaram a mudança. Flatou agora pintava com uma contenção que não era timidez, mas domínio. Como quem sabe onde está, o que quer dizer e até onde está disposta a se mostrar. Una de las obras, una espalda femenina con cicatrices doradas, provocó un silencio prolongado en la sala. Un grupo de mujeres se detuvo frente a ella por largos minutos. No hablaban, solo miraban. Una de ellas, con lágrimas discretas, se acercó a Verónica y le susurró: «Gracias por no ocultar la herida». Esa frase se le quedó grabada. No por el elogio, sino porque entendía que lo que había hecho no era mostrar su dolor, era ofrecerlo como espejo. Esa noche,
Al regresar a la villa, encontró a Abraham dormido en la hamaca del jardín, un libro caído sobre el pecho. No lo despertó. Se sentó a su lado, observando las estrellas, y pensó en todo lo que no había dicho, en lo que aún le costaba nombrar, pero no sintió prisa. Sabía que el amor que construían no dependía de declaraciones, sino de esa presencia constante, tranquila, que se sostiene sin ruidos. Y mientras lo observaba dormir, pensó que tal vez el verdadero hogar no fuera un lugar, sino la libertad de ser quien una es, sin miedo de ser vista. Los meses siguientes transcurrieron como una especie de segundo acto, uno en el que ya no había protagonista ni antagonista, solo una mujer creando su camino con pasos firmes y voluntad tranquila. Verónica decidió aceptar una residencia artística en el sur de Italia. No lo hizo como huida ni como despedida, sino como un gesto de continuidad. Abraham la ayudó a empacar sin rastro de tensión. «Volveré cuando tenga algo nuevo que contar», le dijo ella, con una sonrisa que no dolía. Él respondió con un beso en la frente. «Te espero sin calendario». Se despidieron en el mismo umbral, donde una vez se dijeron todo sin palabras. Y esta vez, la distancia no fue una ruptura, sino un acuerdo. Seguir creciendo, cada cual en su orilla, sabiendo que el lazo no estaba en la presencia diaria, sino en la memoria del respeto. En Italia, Verónica pintó como nunca antes, sin la presión de demostrar nada, sin el peso de una identidad que tuviera que reafirmarse todo el tiempo. Los paisajes mediterráneos, la luz sobre las fachadas antiguas, los cuerpos distintos que veía en la calle, todo se filtraba en sus lienzos. Escribía cartas largas a mano, no para enviarlas, sino para entenderse. Y a veces grababa audios cortos para Abraham, contándole cosas mínimas, la textura de un queso local, una anciana que le enseñó a teñir telas, el sonido del viento en la ventana de madrugada. Él respondía con fotos de la villa, de los limoneros en flor, de un mueble restaurado. Ninguno exigía más del otro, ninguno pedía certezas. Se acompañaban como se acompaña una melodía que no necesita letra. Y en medio de esa distancia elegida, Verónica entendió que por fin había sanado. No porque hubiera dejado de doler, sino porque el dolor ya no dictaba sus pasos. El regreso definitivo no tuvo fecha marcada. Verónica volvió a Ciudad Pea en otoño, sin anunciarse, sin planes rígidos. La villa seguía allí, igual en su estructura, distinta en energía. Abraham estaba en el jardín, lijando una silla de madera. Al verla, levantó la vista con calma y le sonrió. No hubo carrera ni abrazo cinematográfico, solo un intercambio de miradas y una frase: «¿Quieres té o café?». Ella soltó la mochila al suelo y respondió: «Café, pero fuerte». Entraron juntos, como si hubieran pausado una conversación y ahora la retomaran. Verónica se instaló de nuevo, pero esta vez sin la necesidad de esconderse ni de demostrar evolución. Era simplemente ella, y eso bastaba. Las noches eran más frías, pero compartían mantas, silencios y alguna que otra discusión doméstica que se resolvía con miradas largas y una risa cansada. El amor entre ellos ya no era un fuego artificial, era una hoguera constante, una que no iluminaba la ciudad, pero sí les calentaba las manos. En una de esas noches de chimenea y té con miel, Abraham le ofreció un cuaderno nuevo, de tapas duras, sin título, para que empieces a escribir lo que nunca has contado. Verónica lo tomó con las dos manos, con respeto. No sabía si escribiría cartas, memorias o simples pensamientos sueltos, pero sí sabía que había llegado a ese punto donde las palabras ya no dolían, donde el pasado podía ser nombrado sin romperse. Comenzó con una frase simple: «No me arrepiento de haberte amado, pero sí de haberme olvidado en el proceso». Cerró el cuaderno. No necesitaba más por esa noche. Abraham, sentado a su lado, no preguntó nada. Solo le ofreció otra taza de té. Ella la aceptó.
Y en ese gesto cotidiano, casi invisible, Verónica confirmó algo que no había sabido poner en palabras antes. La dignidad también habita en lo simple, en lo que no se grita, en lo que no se explica, en lo que se elige cada día, sin promesas, sin contratos, sin transferencias bancarias. Con el tiempo, comenzaron a llegar solicitudes de charlas, invitaciones a paneles y propuestas editoriales que querían convertir la historia de Flatu en un libro, una serie, incluso una película. Verónica lo rechazó todo, no por miedo, sino por coherencia. Sabía que su historia era valiosa, pero no quería verla distorsionada por guiones que convirtieran su dolor en entretenimiento. Mi historia no necesita más narradores, ya tiene mi pincel, le dijo a Elisa, que comprendió, aunque con cierta pena comercial. En cambio, aceptó una invitación más íntima: dar un taller gratuito a jóvenes mujeres artistas en una escuela rural cercana. No habló de superación ni de resiliencia. Solo enseñó a mirar, a usar los trazos como grito, como frontera, como espejo. Las chicas la escuchaban con una mezcla de admiración y familiaridad. No la veían como una estrella inalcanzable. La veían como una mujer que había caído, sangrado y decidido seguir de pie, no por heroísmo, sino por necesidad. Una tarde, una de esas chicas, Camila, 17 años, tímida y brillante, le mostró un dibujo de una mujer con un espejo roto entre las manos. «No sé si es ella o su reflejo lo que está roto», murmuró. Verónica se quedó mirando el dibujo largo rato. Tal vez ambas, o tal vez ninguna. A veces, lo que se rompe es el vidrio, no lo que refleja. Esa frase, dicha sin pretensión, fue anotada por otra alumna que escuchaba cerca, y sin que Verónica lo supiera, comenzó a circular por redes, firmada con su nombre, como si fuera un manifiesto. Cuando se enteró, no se molestó, sonrió, porque entendía que hay verdades que una no controla cuando nacen desde el lugar correcto. Esa noche pintó hasta tarde, no desde el dolor, ni siquiera desde la memoria. Pintó desde la paz, desde un presente elegido. Y cuando terminó, no firmó como Flatu, firmó como Verónica Flatu. Por primera vez, sin escudos, sin dobleces, sin sombras. Con la llegada del invierno, la villa se volvió más silenciosa, envuelta en una calma densa, como si el mundo exterior se diluyera en cada bruma matinal. Verónica, ahora más conectada con los ciclos lentos de la tierra, se dedicaba a proyectos pequeños: restaurar un banco antiguo, aprender a preparar pan de masa madre, escribir cartas que nunca enviaba. Abraham le construyó un estante nuevo en el atelier, donde ella organizó sus materiales no por utilidad, sino por emoción. Los lápices que usó en Berlín, los pinceles viejos de su época en la ciudad S, las telas manchadas de sus primeras obras en la villa. Una tarde, mientras ordenaban cajas, encontraron una vieja grabación de voz guardada en un celular olvidado. Era un audio que ella había enviado a Ángel años atrás, donde le decía: «Yo no quiero ser tu secreto, quiero ser tu elección». Lo escucharon en silencio. Verónica, lejos de quebrarse, soltó un suspiro y borró el archivo. «Ya no me duele no haber sido elegida, porque ahora sé que yo tampoco lo elegí bien». Abraham le pasó el brazo por los hombros. No dijo nada. No hacía falta. El final de ese invierno llegó con una noticia inesperada. El Ministerio de Cultura la había seleccionado para recibir una beca honoraria por su contribución artística a la narrativa visual femenina contemporánea. La ceremonia sería en la capital, y ella podría hablar públicamente si lo deseaba. Verónica dudó, no por miedo escénico, sino porque no quería convertir su trayectoria en un trofeo. Elisa la animó. «No es un premio, es un cierre. Una forma de mirar atrás y decir: sí, valió la pena no haberme rendido». Aceptó. Viajó sola. No llevó vestidos de gala ni maquilladores.
Subió al escenario con una blusa sencilla y un cuaderno en la mano, y cuando le ofrecieron el micrófono, solo dijo: «Gracias por reconocer mi voz, pero esta voz nació cuando dejé de pedir permiso para existir. No soy ejemplo, solo soy una mujer que decidió no callar más». El auditorio se levantó en aplausos. Verónica bajó del escenario con la misma serenidad con la que una vez cruzó la puerta de esa villa con el alma rota, pero esta vez con las piezas reconstruidas a su modo. De regreso en Ciudad Pea, fue recibida con flores en la galería, una cena sencilla organizada por Elisa y un mensaje de Abraham que decía: «El fuego está encendido y el té esperando». Cuando entró a la villa esa noche, no se abrazaron con ímpetu ni intercambiaron palabras emocionadas. Solo se miraron, y bastó. La ceremonia no había cambiado nada esencial entre ellos. No necesitaban celebrarse, se respetaban, y eso, en su mundo compartido, era más valioso que cualquier medalla. En los días siguientes, Verónica volvió a pintar, no por encargo ni por compromiso con el circuito artístico, sino por placer. Su nueva serie se tituló Vértices, y era menos figurativa, más abstracta, colores que se encontraban en puntos de tensión, formas que parecían chocar y sin embargo convivían. Elisa la visitó una tarde y dijo: «Parece que pintaras tu relación con el mundo». Verónica respondió sin dudar: «No, pinto cómo aprendí a no pelear contra él». Un día, mientras caminaban por el bosque cercano, Abraham le preguntó si pensaba volver a la ciudad S. «Solo si puedo entrar sin que me tiemblen las manos», respondió. Él asintió, no porque esperara que lo hiciera, sino porque comprendía que a veces volver no significa rendirse, sino sanar en otro idioma. Y ella, ahora, hablaba desde otro lugar. Al poco tiempo, una galería pequeña de esa misma ciudad le ofreció un espacio para una muestra íntima, solo con nuevas obras. Verónica aceptó, no por revancha, sino porque sentía que era hora de cerrar el círculo. Viajó acompañada de sus cuadros, no de sus fantasmas. La muestra fue discreta pero intensa. Entre los asistentes, ninguna cara conocida, ni Ángel, ni Oriana, ni viejos coleccionistas, y eso la alivió, porque entendió que su historia ya no se sostenía por contraste, no necesitaba testigos del pasado, solo presencia en su presente. Al terminar la noche, escribió en su cuaderno: «Volver sin rencor es la forma más feroz de justicia». La última noche en la ciudad S, antes de regresar a la villa, Verónica caminó sola por las calles que antes le parecían laberintos opresivos. Pasó frente al edificio donde solía esperar a Ángel dentro del coche, invisible para el mundo que él mostraba. El edificio seguía igual, imponente, frío, pero ella no. Ya no era la mujer que vivía entre llamadas perdidas y promesas silenciosas. Era alguien que se conocía en su sombra, que no se negaba a sí misma para pertenecer a otro. Frente al portón, se detuvo y sacó una pequeña libreta. Dibujó una línea recta sobre la página en blanco, luego una curva que se alejaba de ella. Cerró la libreta sin más. No necesitaba convertir esa noche en una escena poética. Solo quería dejar constancia de que había vuelto, no como un eco del pasado, sino como una versión más completa de sí misma. Caminó de regreso al hotel con pasos lentos, saboreando la certeza de que no debía nada, a nadie. Al volver a Ciudad Pea, la vida retomó su ritmo pausado. Abraham la esperaba en la estación, con un abrigo demasiado grande y un termo de café caliente. «¿Te hizo bien volver?», preguntó, sin dramatismos. Verónica asintió, mientras apoyaba la cabeza en su hombro durante el trayecto en silencio. En la villa, los días pasaron entre pinceladas suaves, tareas compartidas y conversaciones a media voz. Ninguno hablaba del futuro. Ambos sabían que estaban allí por elección, no por necesidad, y eso lo cambiaba todo. Una tarde,
Mientras colgaban una nueva serie de obras titulada Presencias, Verónica confesó: «Nunca pensé que sería capaz de amar sin perderme». Abraham no respondió. Solo la abrazó desde atrás, con las manos firmes en su cintura. Ella cerró los ojos y entendió en ese instante que el amor más verdadero no es aquel que lo promete todo, sino el que sabe sostener sin atar. Que ser libre y ser amada no eran opuestos, y que por fin podía ser ambas cosas sin romperse. Con la llegada de la primavera, Verónica inauguró una muestra colectiva junto a sus alumnas del taller rural. La galería local se llenó de padres, amigas, mujeres mayores que nunca habían puesto un pie en un espacio artístico. Había emoción en el aire, pero no era glamour, era dignidad. Las jóvenes artistas colgaban sus obras con orgullo, y Verónica observaba en segundo plano, sabiendo que su rol no era brillar, sino empujar. En uno de los discursos improvisados, Camila, la misma que había pintado el espejo roto, la mencionó sin florituras. «Gracias por enseñarnos que el dolor no se esconde, se transforma». Verónica no lloró, pero apretó fuerte la mano de Abraham, que la acompañaba desde la última fila. Había pasado de ser la mujer en la sombra del amante poderoso a convertirse en una mentora, una guía, una presencia firme en la vida de otras mujeres. Y todo eso no porque buscara ser ejemplo, sino porque eligió no callarse nunca más. En casa, esa noche, colocó una nueva tela en blanco sobre el caballete. Abraham le preguntó si tenía un título para la próxima serie. Ella lo pensó unos segundos. «No, esta vez quiero pintar sin nombre, como si todo lo que he sido ya no necesitara etiquetas». Él sonrió, sin pedir más explicaciones. Se sentó a su lado, ambos con tazas calientes entre las manos. Desde la ventana, el jardín florecía, y en medio del silencio compartido, ella supo que no necesitaba otra exposición, ni otro reconocimiento para sentirse plena. Había aprendido a habitar su propia vida, a no necesitar ser vista para existir, a no pedir espacio, sino a ocuparlo. No desde la imposición, sino desde la certeza. Era una mujer que había amado mal, que había sido herida, manipulada, invisibilizada. Pero también era la mujer que eligió su voz, su arte y su dignidad. Y en ese acto íntimo, cotidiano, radical, se había vuelto invencible. Meses después, llegó una invitación inesperada, una retrospectiva de su obra en un museo nacional, con curaduría especializada y apoyo institucional. Verónica lo consideró durante varios días, no por desinterés, sino porque quería asegurarse de que su historia no fuera empaquetada como un relato de redención cliché. Aceptó, con la única condición de que las obras hablaran sin cronología. No quería que el público viera una evolución lineal. Quería que sintieran los ciclos, las rupturas, las contradicciones. Durante el montaje, caminó entre las piezas con una serenidad que contrastaba con los nervios de los asistentes. En una esquina, colgó sola la obra que había pintado después del rechazo de Ángel en la galería, La mujer con alas enredadas. No por nostalgia, sino porque entendía que esa pintura no era una cicatriz, sino una semilla. Al terminar, se quedó sentada frente a ella largo rato. Elisa se acercó y sin decir mucho le puso una mano en el hombro. «Llegaste lejos». Verónica negó con una leve sonrisa. «Llegué a mí». El día de la inauguración fue sobrio, sin cámaras invasivas, sin flashes. Entre los asistentes había jóvenes artistas, maestras rurales, mujeres comunes. Ninguna esperaba un espectáculo. Esperaban algo real. Y eso fue lo que recibieron. Al final del recorrido, una visitante se acercó con una niña de unos 6 años. «Ella quiere ser pintora como tú». Verónica se agachó, le ofreció su lápiz de boceto y le dijo al oído: «Entonces nunca dejes que nadie decida por ti lo que vale tu trazo». La niña asintió con fuerza, y la madre lloró en silencio. Esa noche, de regreso en la villa,
Verónica se sentó sola en el jardín. Miró el cielo estrellado, respiró hondo y escribió una sola línea en su cuaderno. Ser fuerte no es no caer, es no quedarse donde te rompieron. Cerró el cuaderno y entró a casa. Abraham dormía. Ella lo miró un momento y luego apagó la luz con una certeza nueva. No necesitaba finales felices. Lo que tenía era una vida propia, y eso era más que suficiente. El último cuadro de la serie Presencias lo pintó en completo silencio, en una madrugada en la que la lluvia caía sin fuerza como un susurro. Era una figura femenina, de pie en medio de una habitación vacía, rodeada por sus propias sombras proyectadas en todas las direcciones. No había rostro, ni muebles, ni puertas, solo la figura y sus ecos. Cuando terminó, no sintió la habitual tensión en el pecho ni la necesidad de reinterpretar lo creado. Sintió paz. Esa paz extraña que llega cuando una historia no necesita más añadidos. Decidió no firmar la obra, ni con Flatu, ni con su nombre. Quiero que esta pintura sea de cualquiera que se haya sentido invisible y haya decidido seguir en pie, dijo cuando Elisa preguntó por qué. Fue la única obra que no vendió ni donó. La colgó en su habitación frente a su cama, para que cada amanecer le recordara no lo que fue, sino lo que eligió no ser. Años después, en una entrevista excepcional, una que aceptó solo porque sería publicada, sin edición ni adornos, le preguntaron qué cambiaría si pudiera hablar con su yo de 24 años, la que recibió una transferencia a cambio de su silencio. Verónica pensó unos segundos y respondió: le diría que no hay cifra que valga su voz, y que un día esa voz será su hogar. La frase se volvió viral sin que ella lo buscara, pero no era eso lo que le importaba. Lo que sí le importaba era que, al leerla, muchas mujeres escribieron debajo: yo también volví a casa. Y entonces supo que todo, incluso el dolor más brutal, había valido la pena si servía como puente. Esa noche, mientras Abraham cerraba las ventanas y ella preparaba té, se miraron como siempre, sin promesas, sin necesidad de palabras grandes, porque lo que habían construido no era un final, era la continuidad de una vida elegida, a cada paso, con firmeza. Y en ese andar compartido, Verónica Flatu, por fin, ya no tenía que demostrar nada, solo vivir.